Muy bien, equipo. Continuamos en el día de hoy. Ya lo que hace referencia a esta parte justamente del ingreso sería la parte número 5, ¿sí? Bueno, de a poquito seguimos haciendo aportes a cada uno de ustedes. Ahí hemos quedado entonces en ver lo que hace referencia a la parte de el principio de funcionamiento y de verificación en la casa del cliente. Vamos a ir directamente a esto como para no quedarnos con este material, sino que más bien compartirlo, ¿bien? Así lo pueden ver todos y ya hacemos también algo más de lavarropas para aquellos que están en esa instancia viendo esas fallas y procedimientos al respecto. Bien, chicos, vamos a ver entonces, vamos a vincular acá, voy a vincular entonces la foto correspondiente a la capacitación para que quede, ahí está. Bueno, muy bien, ahí está anclado. Ahora sí. Continuamos entonces, seguíamos hablando, heladera No Frost, mecánica con timer, habíamos quedado aquí entonces en ver diferentes opciones de lo que posiblemente podría llegar a fallar, ¿sí? Quedamos en PTC Clipson deteriorado, o sea, quedamos justamente en el punto número 3, ¿sí? En la parte número 3 acá puntualmente, en donde hablábamos de que posiblemente podría estar fallando el PTC o Clipson. Lo que hay que hacer ahí es, bueno, tener ya el Clipson en nuestra caja de herramientas para poder cambiar y verificar al respecto, ¿sí? Esos son detalles muy importantes porque te solucionan rápido a la hora de sacar esas posibilidades. Acá también puede llegar a pasar falta de gas por fuga de refrigerante. Recuerden que esta heladera dejó de enfriar por completo. Ahí habría que considerar la idea de comentarle a la clienta lo que sale, presurizar el sistema para ver dónde está la fuga y controlar al respecto. Por eso yo les pongo acá informar método de presurización y costos. ¿Bien? Porque si no, Marta dice, no, pará un poquito, ¿cuánto me vas a cobrar para presurizar? Me vas a cobrar, obvio, Marta, que te vamos a cobrar para poder hacer la presurización. Hay transporte de ida, de vuelta, nitrógeno de por medio, varilla de plata para soldar, o sea, hay gastos que hay que compensar. Otra opción sería un motor deteriorado, o sea, que no logre encender. Se tendría que medir las bobinas, ¿sí? E intentar arrancarlo con el capacitor. Este capacitor que yo les digo justamente es el capacitor destraba motores, ¿bien? Lo consiguen así, hoy preguntó uno, creo, ¿cómo se llamaba? ¿Cuál era el nombre? Capacitor destraba motores de refrigeración, lo ponen de esa manera, tiene un nombre específico, no me acuerdo bien ahora cómo es que se llama, pero al margen de ello tiene esta característica. No es para coparse dándole con el capacitor, pero capaz que te salva de alguna pequeña, algún inconveniente mecánico en algún motor y lo sacás en marcha antes de desarmar todo, ¿sí? Fíjense acá viene lo interesante de todo lo que ustedes van a ver acá, lo más importante que no todo el mundo les dice es desde el punto 6 en adelante. Timer trabado. O sea, es una heladera, como dice acá, no frost con timer, ¿sí? Se nota que esto tiene un procedimiento de deshielo mediante timer al respecto. ¿A qué me refiero con trabado? Que de repente los engranajes del timer se hayan deteriorado, pudo haber quedado trabado al respecto porque se monta uno arriba del otro o porque simplemente no hacen castre. Recuerden que el timer mecánico tiene todo engranajecitos de teflón que están girando constantemente. Después de años de funcionamiento puede llegar a fallar. Lo que hacen ahí es lo siguiente, mirá, si este es el timer, lo que hacen es lo siguiente, es el timer cuadradito con el selector en el medio, tiene cuatro interruptores, cuatro palas abajo. Lo que hacen es lo siguiente, hacen una marca así, mirá, con cualquier fibrón le hacen una marca así, por ejemplo. ¿Viste? Esa marca, cuando ustedes vuelvan al otro día a taller, tiene que estar en cualquier lado. Por ejemplo, qué sé yo, tiene que estar la marca esta misma acá. ¿Se entiende? Si está desplazada de donde vos hiciste la marca, significa de que ese timer está funcionando bien. Ahora, si sigue en el mismo lugar, es porque el timer justito coincidió
de que quedó en la parte de ciclo de refrigeración. Por eso anda constantemente, pero nunca entra en deshielo. ¿Se entiende? Entonces, esas son algunas de las cuestiones que pueden llegar a tener en cuenta al respecto. Ahora, me van a decir a mí, pero acá Yamil dejó de enfriar. Claro, puede pasar de que internamente no tenga contacto. Como no tiene contacto entre los contactos de normal abierto y normal cerrado, puede llegar a generar de que no alimente, ¿sí? La parte del circuito frigorífico. Por eso es muy importante que este elemento se pueda verificar. Ojo acá, acá es donde se pone un poco más difícil la cosa, porque no todos lo entienden. Y estos son los tres más importantes de la heladera no frost que suelen generar esta falla. Resistencia quemada, fusible o bimetálico quemado, ¿sí? Y el filtro lo voy a dejar para después, ya lo voy a explicar. Pero acá el 7 y el 8, estos dos que tengo acá, el 7 y el 8, si está, escúchenme bien este detalle, si está quemada la resistencia, o si está abierto el fusible, o si está abierto el bimetálico, ¿tá? No va a rotar el deshielo del timer, ¿sí? No va a rotar porque no se va a excitar la bobinita para que pueda rotar el motor adentro. ¿Por qué? Porque literalmente hablando, para que se entienda, va conectado, tiene una conexión específica, existen diferentes opciones, pero las que vienen de fábrica vienen conectados de manera tal que si la resistencia está quemada o si el fusible está abierto o el bimetálico no cierra, no gira el timer. ¿Está? Si el timer quedó en ciclo de refrigeración, no pasa nada porque la heladera está enfriando hasta que llegó al deshielo. Cuando llegó al deshielo, ¡trac!, murió. Quedó ahí. La heladera queda apagada, vos le cambiás motor, le cambiás termostato, le cambiás un montón de cosas. No, señor. El problema está en que, metafóricamente hablando, el timer no salió del deshielo. ¿Se entiende? ¿Por qué no salió del deshielo? Porque entre el terminal 1 y el terminal 3, que es donde se tiene que alimentar para que rote el motorcito de adentro, no está llegando la alimentación de 220 volts, por lo tanto no rota. ¿Por qué motivo? Porque la resistencia, el bimetálico o el fusible están abiertos. Es una conexión, ¿sí?, que queda metafóricamente hablando en serie, en donde de repente, cuando alguno de estos periféricos falla, el timer no gira. Mucho cuidado, muchísimo cuidado con las heladeras no frost. Con timer, o sea, más viejitas, llegan, no anda, dice el cliente, no, vos sabés que no funcionó, no sé por qué motivo. Lo primero que tienen que hacer es girar el timer. Si giran el timer y la heladera arranca de vuelta, ya saben por dónde viene el problema. Está pasando algo en el bimetálico, está pasando algo en el fusible o está pasando algo en la resistencia. ¿Sí? Es la información que yo les voy a dar para que no se les haga una ensalada de fruta con el respecto al conexionado que lleva. Tiene un conexionado en el que de repente cuando deja de interrumpir el bimetálico, donde antes tenía alimentación neutra, ¿sí?, cuando interrumpe el bimetálico, pasa a través de la resistencia y tiene alimentación de fase. Cierra el circuito y anda el timer. Usted va a decir, ¿cómo se come esto, Yamil? Yo, si quieren, se los hago en un video bien detalladito como para que lo puedan ver en el gráfico. Porque es un poquito complejo de entender esa parte. Pero los periféricos que hay que controlar en el caso de que el timer no giren son esos. No cambien el timer, porque el problema no es el timer. El problema es que no llega la alimentación para que él rote. ¿Se entiende? Mucho cuidado con resistencia, fusible y bimetálico en las heladeras no frost mecánicas. Por eso, yo acá en el punto 7 y en el punto 8, ¿qué les pongo?
medir continuidad con serie o tester. O sea, controlar que la resistencia ande, controlar que el fusible tenga continuidad y controlar que el bimetálico a temperaturas bajo cero activen. ¿Sí? Mucho cuidado con eso. ¿Bien? Yamil, Sí, ¿todo eso te tiene que dar continuidad para saber si anda la resistencia, el biometálico y el fusible? es correcto. ¿Siempre te tiene que dar continuidad para sacarlo de No, duda? te tiene que dar por continuidad cada uno por separado, medirlo por separado. Pero en la conexión total, ¿sí? Cuando, cuando hay intervención del bimetálico, que es el que activa y desactiva, ¿sí? Ahí recién empieza a girar el motor. Te lo hago fácil. Cuando el bimetálico cerró el circuito, ¿sí? Cuando Sí. el bimetálico está en la parte de activación porque cerró el circuito, porque está frío, lo que hace justamente es parar el timer de girar, queda ahí quietito. Cuando hizo un deshielo, ¿sí? Y desacopla ese bimetálico al respecto, ahí empieza a girar el timer, ¿sí? Al desacoplar empieza a girar el timer, entonces ahí cuenta el tiempo de deshielo, porque el timer a vos no te da tiempo de funcionamiento total, sino que te da tiempo de deshielo. ¿Saben por qué? No sé si ustedes prestaron atención que los timers que vienen en las heladeras convencionales traen tan poco tiempo. Traen 10 minutos nomás. No sé si lo vieron. ¿Se dieron cuenta o no? Tiene poco tiempo de deshielo. No son muchos. Tienen 10, 15, no más que eso. ¿Y por Pero qué? eso es suficiente por la resistencia cuando se activa. Eso es suficiente porque en realidad lo activa como tiempo de deshielo, de drenaje, perdón. Una vez que terminó la ladera de descongelar, activa esos 10 minutitos para que termine de chorrear, literalmente hablando, la evaporadora, que quede sequita, sequita. ¿Sí? Eso es lo que pasa con estos modelitos al respecto. A ver si tengo por acá uno, porque el tiempo no es largo, es un tiempo muy cortito, de 10, 14, no más que eso, 15 minutos, como mucho. Y vos te fijás si el tiempo de deshielo es mayor. Vos decís, yo me pongo al lado de la ladera y deshiela más tiempo de lo que dice el timer. Es por eso. Este modelito, por ejemplo, este modelito que yo tengo acá, ¿sí? Traen solamente 12 o 15 minutos de deshielo. Nada más que eso, que en realidad es el tiempo en el que la resistencia termina de deshielar toda la cantidad de hielito que le quedó pegado. ¿Sí? Trabaja con una Básicamente, resistencia más potente, entonces. ¿cómo? Trabaja con una resistencia más potente. En ese lapso de tiempo necesita una resistencia. La resistencia ahí, metafóricamente hablando, queda la resistencia conectada en serie con respecto al timer. Entonces, como queda conectada en serie, cierra el circuito y el timer gira. ¿Está? ¿Y por qué gira el timer? Porque no consume nada. Le da como para poder activarse con lo que deja pasar la resistencia. ¿Sí? Si yo saco el foco, el timer y pongo un foco, por ejemplo, capaz que no alcanza a prender en un 100%. ¿Por qué? Porque queda en serie con respecto a la resistencia. ¿Sí? Así que acá a lo más importante a tener en cuenta en el procedimiento, que hay muchos mecánicos que no lo encuentran a la lógica de la conexión, tienen que tener en cuenta lo siguiente. Si el timer quedó mudo, no gira, vos lo giraste, clac, media vueltita, ¿sí? Lo giraste media vueltita con la mano y empezó a andar la ladera, ¿sí? Girar, hago referencia a esta partecita de acá, ¿no? Esta ruedita de acá, que es la que tenemos para poder girar nosotros, que sale hacia afuera. Cuando vos lo girás, haces clac y la heladera arrancó, olvídate. Ahí tenés un problema en alguno de los tres periféricos que yo te mostré. Controlar la resistencia, controlar el fusible. Si de repente viene por ahí, cambias en esa parte y la heladera sigue funcionando sin ningún problema. ¿Bien? No cambies el timer porque no es el problema ahí al respecto. ¿Sí? Si te dio bien el valor esta medición que hiciste acá, en donde de repente coincidió de que las líneas se desfasaron, ya está. El timer está andando perfecto. O sea que la parte mecánica de él está andando bien. El problema viene cuando no rota porque no tiene alimentación desde la ladera como tal.
Y el último de los problemas acá podría ser filtro o capilar 100% tapado. ¿Por qué digo 100% tapado? Porque no pasa el gas. Si sería parcialmente tapado, pasaría un poquito, inundaría un poco la evaporadora, o sea que enfriaría ahí un poquito en alguna parte, ¿está? En este caso, si está 100% tapado, ¿sí? Va a generar el inconveniente de que no va a enfriar. ¿Cómo va a estar el motor? ¿Caliente, frío, más o menos? ¿Cómo va a estar? Y va a estar hervido, Yamil. ¿Va a Va a estar? estar caliente y el filtro frío. Va a estar caliente el motor, ¿por qué? Porque nunca corta, ¿se entiende? Como nunca corta, lógicamente va a tener temperatura porque está continuamente activado, activado, andando, 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 ¿sí? Entonces ahí es donde ustedes tienen que verificar si el motor está caliente y si es que la condensadora tiene temperatura. Porque acá, si vos tenés un motor que está totalmente caliente, pero la parrilla condensadora está natural, o no tenés gas, o 100% o 50% tapado el filtro o el capilar. ¿Qué dicen? A mí me pasó que estaba tapado 100% el capilar y se bloqueaba el motor y cortaba por Por térmico, térmico. digamos, por presión. Claro, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Por eso te digo, viste, son problemáticas que por ahí hay que tenerla en cuenta, digamos, a la hora de deducir el problema al respecto y pasar un presupuesto más que nada también, ¿no? ¿Sí? Yamil, hace poco arreglé una laderita que estaba pinchada y bueno, lo pude solucionar. ¿Bien? Y probé el motor y le probé la compresión. La compresión se iba casi a 350 400. Cuando lo apagaba se volvía y quedaba en 100. Yo le cambié por otro motor usado y quedó bien. Ese motor ya no sirve más, lo tengo acá en mi Bien. casa. Lo que acá lo tengo en una parte, yo se los muestro. Lo que pasa con esos motores es que no retiene la presión en alta. O sea, vos tenés que, si le tenés que hacer una presión, una prueba de retención a ese motor, genera, aguanta, 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 pero cuando vos lo desenchufás en 500 PSI, lo desenchufás y tiene que mantenerlo. Si esos 500 PSI empiezan Sí, se venirse baja y abajo, queda en eh, 100 ponele, menos de claro, 100. si se viene abajo no sirve más. Hay un problema en Eso los pasó, flappers ahí. eso pasó porque empezó a enfriar cada vez menos abajo y se quedó sin gas, ¿viste? Y no cortaba nunca. Se quemó Claro, todo, entonces claro, no va tal más. cual. ¿Cuánto sería la tolerancia que quede? La tolerancia, La tolerancia, o sea, lo ponés 500 PSI y hasta cuándo tendría que clavarse 500 PSI o puede bajar un poquito. no, no, no. Tendría que, no, puede bajar 1, 2 PSI, 3, hasta ahí está bien, pero se tiene que quedar clavado. ¿Sí? Puede bajar un poquito, Ah, pero perfecto. ¡tuc! Frenar ahí, frenar en, qué sé yo, 498, ¡tuc! Quedó clavado porque se entiende que la parte del motocompresor está reteniendo bien en alta, ¿sí? La flapera está cerrando bien, si las válvulas están cerrando bien. Si no, te retorna un poco de presión. ¿Y qué es lo que sucede? Adentro enfrió bien, ¿viste? ¿Cuál es el problema cuando un motor está cascoteado de esta manera, por decirlo así? Suponete que enfrió, llegó todo bárbaro a la temperatura de corte. Cuando corta, hace esto. Y todo lo que estaba frío adentro retorna caliente por adentro de la cañería, retorna con temperatura y te derrite todo. Y vuelve a querer arrancar el motor. Y así está continuamente. ¿Sí? Es un solo enchastre de agua porque lógicamente no puede retener esa presión. ¿Sí? Así que Perfecto, eso es muchas gracias. el problema que te podría originar. ¿Sí? Sí, escucho. Bien. Bueno, chicos, lo que les comentaba acá arriba, ¿sí? Sobre la verificación justamente de la heladera mecánica en la casa del cliente, vamos a ver en la representación de la secuencia de comprobaciones. Pregunto, ¿está enchufada la heladera y funciona el foco de adentro? ¿Otra vez de vuelta con el foco, Yamil? Sí, señor. Porque de ahí para atrás, de ahí para adelante, vamos, ¿sí? Ahí yo ya me doy cuenta, de ahí para atrás no toco nada, verifico. Siempre le pregunto a la clienta si andaba esa lámpara por las dudas para tener en cuenta, ¿no? En el caso de que no funcione el foco adentro de la heladera y que esté enchufada,
verificar continuidad en el cableado de alimentación y toma corriente, enchufar en otro lado la ladera, para empezar, por si las moscas, ¿está? Ahora bien, si el enchufe anda bien, si el foco anda bien, o sea, sí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Me hago esta pregunta, ¿al tocar el motor está muy caliente? ¿Lo escuchás andar? En el caso de que no, verificar acá posibles causas. Termostato abierto, otra vez de vuelta, mismo problema. Pueden tirar con los fusibles de un auto de 5 amperes, como le había comentado. Problema de cableado, PTC, Clipson, relay sin continuidad. Timer trabado, lo que yo les había comentado hoy. Resistencia o fuse quemado. Fíjense que yo ya puse ahí. Resistencia o fuse quemado. ¿Tá? Fíjate vos cómo enmarca un montón de cosas al respecto, ¿sí? Eso es en el caso de que vos no sientas el hecho de que el motor está tibiecito, no tiene temperatura al respecto. Significa de que no anduvo ese motor. A eso me quiero referir. Por eso toco el motor. Por eso llego a la casa del cliente y toco el motor para ver, che, ¿estuvo andando este o no estuvo andando? ¿Anduvo mucho o anduvo poco? No anduvo nada porque está frío, anduvo mucho porque pela, está muy caliente. A eso es lo que yo me refiero con la temperatura del motor. ¿Bien? Ahora bien, me hago la pregunta, al tocar el motor está muy caliente, ¿lo escuchás andar? En el caso de que sí, ¿sí? En el caso de que se escuche andar el motor, pero me dejó de enfriar por completo, como dice acá arriba, puede haber ahí justamente, ¿qué cosa? Lo que dice acá. Falta de refrigerante en un 100%. Otra opción podría ser que el motor intenta arrancar y no puede, o sea, tac, la suma de todas esas trabas da mucha temperatura, y el 100% del filtro tapado. Esas podrían ser las tres causas en el caso de que tengamos un motor caliente activo. ¿Bien? Luego de pasar estas verificaciones, la verificación en la casa del cliente ya está lista. Ya, de ahí ya sabes una orientación por donde más o menos viene la problemática al respecto. Podés probar el motor directo enchufándolo con un alargue, por supuesto que sí. Podés destapar y verificar cada uno de los componentes, por supuesto que sí. No hay ningún problema. Acá viene un dato muy importante a tener en cuenta, que es algo que yo hago y mucho al respecto, y hace referencia al consumo amperométrico. ¿Cómo hacen ustedes para verificar si la resistencia, el fusible y el bimetálico en una heladera mecánica está activo, está andando bien? ¿Cómo hacen? Les pregunto yo a ustedes ahora. ¿Cómo hacen como mecánicos que ya están en actividad? Viene lo Pinza mismo. amperométrica y alargue, apenas la enchufás, medí los consumos. Bien, ahí está. Pinza amperométrica, muy bien. ¿Por qué pinza amperométrica? Porque de esa manera vos te vas a dar cuenta del consumo que tiene la heladera en el deshielo. Vos tenés que girar el timer hasta el deshielo, así de esa manera generás justamente que active el defrost. Como consecuencia, pones la pinza amperométrica. Te tiene que marcar, sí o sí. Si no te marca, es porque alguno de los componentes están abiertos, ¿sí? ¿Esto para qué es? Para evitar desarmar la tapa. Porque si vos llegás a la casa de un cliente y tenés que desarmar la tapa del freezer y está toda pegada con la escarcha, se te va el tiempo y medio que no haces mucho. Entonces, con la amperométrica te das cuenta si tiene o no tiene continuidad al respecto, ¿sí? Pongo aquí en galería, ya vamos a ir con el módulo de prueba al respecto. ¿Se entendió, chicos? Pulgar para arriba, pulgar para abajo, pulgar para el medio, sí, no. Lucas, Piana, ¿se entendió? ¿Venimos bien? ¿Sí? Sí, Yami. Sí, sí. Bien. Bueno, acá del otro lado, Isabel, Jorge, Ángel, Río, David, Rodolfo, Ricardo, Salazar, Ricardo, David, Husser, Yami. Pablo Vaca, LPZ Refrigeración. ¿Venimos Sí, bien? Yami. Todo bien, Sí, sí, perfecto. Bueno, Todo muchachos. bien. Clemente, mi consulta. Sí, te escucho por mientras me voy ubicando, dale. Eh, a veces me pasó con Dale. algunas resistencias Ajá. que al probarlas directamente funcionan, pero Sí, resulta ser que, por ejemplo, o de las Standard Electric, las que son marca Mave, ponele,
a veces no calientan todas las resistencias. Ajá. Eh, ¿Cómo puedes hacer para identificar, sería más o menos, ese tipo de resistencia? ¿Entendés? Porque la prueba directo anda, pero resulta ser que a veces no calientan lo que tienen que calentar. No sé si me explico. Mirá, por lo que tenemos por orientación, lo que sucedería acá es lo siguiente. Una resistencia es un circuito que tiene inicio y final. Si habría algún cable cortado, no tendría continuidad y no andaría. No he prestado atención a que enfríe, perdón, a que caliente más de un lado que del otro. Sinceramente, no he prestado atención ahí al respecto. Ahora, ¿qué problema te ha ocasionado esa situación a vos con respecto a la heladera? ¿Se te bloquea después de un tiempo? ¿Qué problema te ha generado? Se bloquea después de un tiempo. Se bloquea después de un tiempo por Y, ejemplo, Bimetal, sí, está todo bien. y el eh, bimetálico, vos lo pones nuevo. Bimetálico, todo, pruebo, y todo está bien. Puede tener Eh, también agua. lo que yo veo, por ejemplo, en las resistencias que tienen muchas vueltas, que demoran mucho y a veces no sé si llega a calentar lo que necesita. Bien, lo que podés hacer ahí, Rodrigo, me estás hablando siempre de una heladera con timer de defrost, ¿verdad? Una heladera perdón, una heladera No mecánica, frost. no frost, ¿verdad? Claro. Mirá, Rodrigo, Pero lo que vos, generalmente tienen muchas vueltas las resistencias, ¿viste? Porque, por ejemplo, tienen la Patrick, que es una tipo U, ¿sí? esa la saca al toque, pero la que son muchas vueltas, por ahí dan vuelta por atrás del evaporador y por delante, ¿viste? Ajá, ajá. Eh, Esas a veces me cuesta mucho sacarlas adelante porque por eso me pasa eso, como que no le da el tiempo necesario ponerle los 20 minutos o 30 Mirá, minutos que está en defrost, no si, llega a calentar, no enfría, no calienta del todo el evaporador. si es una resistencia en donde está instalada en una heladera mecánica no frost, lo único que vos podés hacer ahí, Rodrigo, es cambiar el bimetálico para asegurarte de que active, ubicarlo en otro lado más lejos de la resistencia, cosa de que demore más en cortar, y tercero, cambiar el timer, porque el timer que vos tenés puede ser, por ejemplo, de 10, 12 minutos. Ponele uno de 32 y listo. Total es tiempo de drenaje, o sea que no te va a modificar para nada. A lo sumo va a estar más tiempo haciendo el deshielo y no te va a generar mayor inconveniente. Por ejemplo, ya acá tengo uno, mirá, 6 horas 21 minutos. Es este que yo tengo acá. ¿Viste? 6 horas 21 minutos, que lo bueno es que cada 6 horas deshiela. O sea que en tu caso no le va a dar el tiempo para llenar mucha cantidad de hielo, digamos, porque cada 6 horas emite el deshielo. Hay timer 8 horas 21 minutos o 6 horas 21 minutos. Lo ideal sería de que vos pongas un timer que tenga mucho tiempo de deshielo y que lo haga al deshielo cada 6 horas, por ejemplo. Así de esa manera solucionás esa problemática que vos tenés. Bien, cambiar el timer a ver qué es lo que pasa. Bien, A veces cuando está equipo, tapado el desagüe genera ese problema también de que esa agua no está drenando como corresponde y sigue teniendo hielo y así se te va tapando. puede No, ser, no te va. puede ser, puede ser, puede ser. Lo que pasa es que si estaría tapado el deshielo, la bandeja de drenaje, primero tiraría agua para adentro y segundo te dejaría enfriar También, abajo. ¿Sí? Pero bueno, puede ser que eso se dé antes de que empiece a pasar, ¿no? De que deje de tirar frío para abajo o que empiece a perder agua. ¿Bien? Les voy a perfecto. mostrar acá, chicos, lo que hace referencia. Les voy a mostrar el PDF donde. Ya les voy a decir, chicos, cómo hacemos con la información. No se hagan problema. Yo les voy a compartir todo el material de la capacitación. No me guardo absolutamente nada. No se hagan ningún inconveniente. Les voy a mostrar acá. Denme un segundito, voy a dar vuelta la cámara. Porque acá yo quiero mostrarles un poco lo que hemos armado para ustedes. Con esto de la heladera No Frost y demás. Y con lo
Vamos a seguir con lo que hace referencia a el procedimiento paso a paso. Bien, fíjense, acá tenemos un poco de el material que les quería mostrar. Denme un segundito, lo voy a poner más en vista de orador. Ahí está. Acá tenemos la unidad de evaporador andando. Acá estamos simulando lo que hace referencia al forzador interno de una heladera. Ahí abajo tenemos un LED que identifica lo que hace referencia al deshielo correspondiente del circuito frigorífico, ¿sí? Acá tenemos todo lo que hace referencia al motocompresor, ¿sí? La parte de alta presión. ¿Ustedes quieren saber la parte de alta presión? Mirá. Esa es la presión a la cual está trabajando mi sistema en este momento, en donde yo tengo esa presión de alta, no sé si alcanza a hacer poco, para ver. Tengo esa presión de alta y en baja tengo 5 PSI nomás. A ver ahí, ahí está. Te voy a hacer un poco de foco para que vos puedas ver. Mirá. 225 aproximadamente. En alta y en baja 5 PSI. Hay diferencia, ¿no? ¿Te das cuenta? Por eso tenemos tanta temperatura en la condensadora. Y lo que yo les quería mostrar acá es lo siguiente. Acá tenemos la unidad evaporadora. Es una unidad evaporadora que nosotros pusimos para poder mostrarles a ustedes. Ahí está la resistencia que el compañero comentaba. Ese es el modelo de resistencia, ¿sí? Fíjense que atraviesa toda la unidad evaporadora. Esto está totalmente ya lleno de hielo, no sé si se alcanza a ver ahí, ¿sí? Tiene el hielito correspondiente en la parte de cañería, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos simulando acá? Ahí tenemos en la parte de el capilar y ya tenemos el hielo correspondiente al respecto. ¿Cómo está funcionando? Está funcionando con un timer, que es lo que ustedes ven acá. Es el timer de deshielo justamente, y al lado tenemos el termostato, ¿sí? Toda la parte de conexionado y demás es lo que hace referencia a la heladera, cómo está conectado en la parte de adentro. Básicamente, ¿cómo es la cosa? Este timer, después de un determinado tiempo, mirá, yo lo había marcado inclusive acá, mirá. Tiene una marquita ahí, ¿se ve? ¿Viste? Para poder verificar si es que estaba andando bien o no. Silencialo, Yamil. ¿Cómo? No escucho, chicos. Hay un micrófono que está haciendo ruido. Ah, Que se perdón. escucha una interferencia. Se escucha. Ah, bueno, ahí está. Ahí creo que lo muteé. Ahora sí, creo que sí. Gracias, chicos. Bueno, fíjense. Vamos a ver entonces el procedimiento. Yo voy a emular lo que hace referencia a este componente. Vamos a hacer un deshielo al respecto. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Lo voy a hacer girar, qué es lo que tendría que hacer la heladera como tal. Ahí le puedes poner la pinza amperométrica, Yamil, para mostrarnos cómo haces. Puede ser. Fíjense, ahí me activó el deshielo, o sea, ahí tengo justamente el deshielo correspondiente, la señal. Y lo que les quería mostrar a ustedes es el procedimiento de el deshielo al respecto. Acá tengo la temperatura, tengo un sensor, ¿sí? Ese sensor me va a marcar una temperatura de 8 grados y fíjense cómo empezó a modificar la temperatura. Ahí empezó a irse un poquito más arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque activó la resistencia para hacer el deshielo correspondiente. Eso es lo que hace cada 6 horas al respecto. ¿Bien? Fíjense que acá yo tengo para poder mover inclusive en esta parte, fíjense que va a empezar a salir el hielo de la unidad evaporadora. Esta es la resistencia que está adosada en la cañería y la idea era mostrarles cómo es la evaporadora de ambas partes por si no la habían sacado antes. ¿Sí? Fíjense que la temperatura empieza a caminar bastante
ya estamos en el orden de los 14 grados 8. ¿Bien? ¿Cuánto tiempo va a deshielar esta heladera? Ahí está haciendo el defrost. ¿Cuánto tiempo va a hacer esto? Ahí está el ejemplo perfecto. Lo va a hacer el tiempo que el bimetálico, ¿sí?, esté activándola, porque cuando el bimetálico lo saca de servicio, no va a tener más continuidad la resistencia. Esto relacionado a una heladera con sistema no frost mecánico. Ahora bien, en el caso de las heladeras no frost electrónicas, ¿cuál es el encargado de modificar este parámetro? ¿Cuál es, Sensor, chicos? El sensor de temperatura de caño. Claro, el sensor ambiente, el sensor de contacto, perdón, ahí está, muy bien. El sensor de contacto que lo tenemos ubicado, que va dando cuenta del parámetro de temperatura que mueve, ¿sí? Bueno, ahí ya está totalmente deshielada por completo. Quería mostrárselo como para que ustedes vean el efecto que se da adentro de la heladera, ¿sí? Y acá tenemos todo el agua, ¿sí?, del deshielo. Y fíjense la temperatura como empezó a caminar mucho más arriba, ya estamos en 21,5 grados, o sea que levanta linda temperatura la resistencia ahí al respecto como para poder deshielar. Pasado un determinado tiempo, ahí sí vuelve a activarse nuevamente el timer y comienza el ciclo frigorífico al respecto nuevamente, ¿sí? En este momento el timer está haciendo el conteo del tiempo de deshielo, ¿sí? Por eso le comentaba a Rodrigo hoy que tranquilamente podría poner un timer con mayor horas de funcionamiento, perdón, minutos de funcionamiento, así de esa manera aumentaba el tiempo de deshielo y lograba ¿qué cosa? Que la evaporadora quede 100% limpia. Porque si ustedes tienen una evaporadora que queda sucia por alguna eventualidad, o sea, con algunos pedacitos de hielo, no sirve, porque esos hielos después les va a generar problemas al respecto, ¿sí? Tiene que estar totalmente limpia como esta, ¿sí? Y hacer este efecto de drenaje. Ahí está tirando. Esto es lo que hace adentro de la heladera que ustedes no lo ven. Por eso era la idea de poder mostrárselos, ¿sí? Bueno, voy a dejar un poquito fija acá la parte de la cámara. Ahí estamos. Una vez que terminó de hacer el proceso de deshielo justamente, lo que va a pasar es que el timer vuelve a activar, ¿sí? Y cuando vuelve a activar, fíjense que se me va a apagar la resistencia, vuelve a iniciar el procedimiento de vuelta, ¿sí? Ahí tengo el forzador, ¿sí?, que está funcionando, que es el forzador de adentro, y el circuito frigorífico que empezó a andar. Les voy a mostrar algo más también relacionado a lo de la temperatura de los equipos. ¿Recuerdan que ustedes decían, ¿será que se puede modificar el parámetro o será tan importante la presión en la casa de la clienta esta, en donde tenía la unidad condensadora debajo del techo? Bueno, miren, les voy a mostrar esto. Viene una presión a la